quiero hablarles el tema del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un sermón increíble que fue predicado por Jesús en la ciudad de Galilea, mirando allí en la catedral de su pueblo. El mensaje quizá más relevante que se ha predicado, el documento más importante que se ha escrito tal vez de toda la historia de la humanidad, es la Constitución del cristiano. Está en Mateo 5, del 1 al 3. Tal vez vamos a tomar unas cuantas semanas o meses para desglosar ese sermón. Muchos mensajes relevantes que salen de ese sermón. Y es maravilloso como vivir la vida de Dios, la vida de Cristo. Es radical y es hoy día también radical. Y es profundo. Y yo creo que realmente va a ser usado por Dios para hablarle a nuestra iglesia. Y si quieres unirte en estos próximos meses, te animo a que medites en esta porción de la palabra de Mateo 5. Así que vamos a comenzar allí. Viendo la multitud, dice Mateo 5 del 1 al 3, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas son la primera bienaventuranza de todas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, te pedimos por tu presencia. Queremos sentir tu presencia, que tú hables. Somos aquí vasijas. Habla a tu iglesia en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén, amén. Espero que puedas comentar también en la sección y poder interactuar. Queremos ver cómo impacta este mensaje a muchas personas. Qué bueno es poder unirnos a nivel virtual. Quiero hablarles de este tema, pero todo el tema de todo este sermón es el reino de Dios. Y cuando vemos a Jesús yendo de sinagoga en sinagoga y de pueblo en pueblo, predicando acerca del reino de Dios, del reino de los cielos. Eso es lo primero que él predicó. Esto es lo importante. Esto es de lo que Jesús tenía interés en enseñar. ¿Y cuál es el tema que él escoge? Él escoge hablar del tema del reino de los cielos. Él habla de la eternidad y todos los problemas que estaban pasando con Roma, con los fariseos, los saduceos, todas las sanidades que eran necesarias. Pero lo primero que él decidió enseñar era acerca de cómo guiar a tu mente y tu espíritu al reino de los cielos. El Sermón del Monte nos invita a unirnos a el reino de Dios, que es contracultural. Y ese reino todavía es contracultural. Y mientras más el mundo trata de negar a Cristo y entrarse a la inmoralidad y a la maldad, mucho más es necesaria esta palabra. Este llamado para vivir no en el mundo, sino en el reino de los cielos, no en lo temporario, sino en lo eterno, es que vengamos al reino de Dios, que es radicalmente contracultural. Y hablando de esos temas, esperamos que puedas usar ese sermón como un marco para tu fe. Así es que debe verse tu fe, tu vida debe verse así, como tus palabras deben alinearse a esto. Es como decir que es una constitución, un nuevo mandamiento para los cristianos de hoy día. Jesús comienza abriendo su boca, dice, y enseñando. Él abrió su boca y enseñó. Aquí está el que creó las bocas,
el que creó el universo, y está hablando a los seres que Él creó, y Él habla con su boca. Porque el que hizo las palabras, usó su palabra para extender la palabra a su universo. Esta es la palabra de Dios. Y aquí, en este momento, la multitud tiene una determinación que tomar. Cada vez que vienen a una iglesia, cada vez que oyen un sermón, la multitud tiene una decisión que tomar. ¿La reciben o la rechazan? ¿Están abiertos a la enseñanza de Dios o van a estar cerrados, distantes, incómodos? ¿Van a seguir o no van a seguir? Y quizás tú dices, bueno, claro que van a seguir. No, pero no te puedes imaginar cuántas personas se cierran a las enseñanzas de Dios. Aquí dice que Él abrió su palabra y enseñó, abrió su boca y enseñó. Y aquí las personas escogieron lo que tuvieron que escuchar. Tú hoy día, cada día tienes que decidir qué vas a escuchar. ¿Cómo? ¿Vas a enfrentar el reino? ¿Vas a enfrentar el trono? Espero que vengas con valentía, espero que vengas abierto, pero espero que no vengas con críticas, con un corazón endurecido, con los brazos cruzados. La realidad es que muchas gentes vienen a Dios, pero no están abiertos a Dios. Están cerrados, críticos, criticando a la iglesia, criticando al pastor, del mensaje, del estilo. Y pronto lo que pasa es que tu corazón se enfría y se enfría más. Pero escúchame, si abres tu corazón, aún una palabra que esté mal diseñada, mal representada, pero es la palabra de Dios, va a abrir a tu corazón. Espero que tú no tengas una actitud de, tú no me puedes decir nada. Yo no me vas a decir lo que tengo que hacer. Si tienes un corazón duro, eventualmente vas a tener una vida dura también. Pero si tu corazón está tierno a las cosas de Dios y al deseo de escuchar la justicia, Dios va a colocar semillas en tu corazón de verdad. Y espero que seamos una iglesia, que estemos entregados a la palabra de Dios, que recibamos dirección de la palabra de Dios. Ánimo. La pregunta es, ¿cuáles son las palabras que vas a confiar? ¿En qué dirección vas a caminar? Le pido a Dios que podamos caminar en la dirección de las palabras de Jesucristo. Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Salvador. Y cuando Él habla, oímos. Cuando Él habla, escuchamos, estamos abiertos. El enemigo siempre trató de minimizar la palabra de Dios. Siempre de poner duda, de disiparlo, de reducir el poder de la palabra de Dios. Vamos a recordarnos en el pasaje que estábamos hace un par de semanas, cuando la serpiente le preguntó a Eva, ¿realmente Dios dijo eso? Ese es el primer ataque del enemigo. Y ese fue a la palabra de Dios. La primera tentación del enemigo fue la tentación de disminuir para disminuir la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué fue que su primer ataque fue a la palabra de Dios? Porque él quiso reposicionar a Adán y Eva en contra de la palabra de Dios. ¿Realmente Dios dijo eso? Esa tentación estuvo diseñada con el objetivo de disminuir el poder de la palabra de Dios. ¿Sabes que Jesús nunca podrá ser separado de la palabra de Dios? O sea, tú no puedes decir, voy a coger a Jesús, pero no voy a creer en los profetas.
Jesús y la palabra son uno. Así comienza el libro de Juan y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, en Juan 1:1. Y la pregunta que tú y yo tenemos que contestar antes de entrar al sermón es, ¿qué creemos acerca de la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios? Y en este tiempo en el cual hay tanto ruido, tantas voces, como cristianos tenemos que volver a la palabra y decir, ¿qué dice la palabra acerca de este tema? ¿Qué dice la palabra acerca de esta área de mi vida? Acerca de este sistema de creencias, de esta ideología. ¿Qué dice Jesús de esto? ¿Qué dijo Dios? Y tú dices, bueno, el mundo dice esto y lo cual. Pero mi experiencia, pero yo siento, mira, tu experiencia, tus emociones y lo que dice el mundo no es la palabra de Dios. Tienes que tener una determinación de creer en la palabra de Dios antes que todas las cosas. El enemigo odia la palabra de Dios y lo atacó con su primera acción en la tierra y vino en contra de la palabra, porque siempre vino en contra de Jesús. Y Él es la palabra encarnada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene el potencial de transformar una vida. Por eso es que la palabra de Dios es tan poderosa, porque puede transformar más personas que cualquier otra organización, más que cualquier ideología, todo trabajo, metodología. Ninguna otra cosa se ha acercado a lo que pasa cuando es la palabra de Dios lo que se recibe, porque es transformada una vida. Y ahora te pregunto, ¿cuál es tu posición en cuanto a la palabra de Dios? ¿Estás permitiendo que la cultura te aleje de ella? ¿Todas las mentiras te alejen de ella? ¿Estás consumido con la duda? Porque Jesús te está hablando. ¿Estás escuchando? ¿Estás abierto? Hay una historia de Billy Graham. Al principio de su ministerio, él estaba luchando con las dudas en cuanto a la palabra de Dios. Leía cada verso. Todos los versículos que hablaban de la palabra de Dios, que explicaban, toda escritura es inspirada por el Espíritu de Dios, etc. Y teniendo conversaciones con todos sus mentores. Y su amigo vino y ellos hasta comentaron un movimiento evangelístico y su amigo le decía, Billy, tú tienes que avanzar con los tiempos. Nadie confía en la palabra de Dios. Nadie cree eso, que la palabra es de Dios. Solamente es un libro de filosofía. Es un libro bueno, pero predica de ahí, está bien. Pero no te creas que es la palabra de Dios. Y Billy Graham en su corazón decía, no, es que yo siento que esa es la palabra de Dios. Y había esa duda. Y de repente, bueno, llega el momento que tú tienes que tomar tu decisión. Y fueron a una conferencia juntos. Y cada vez se ponía de pie un conferencista y decía, en realidad, Dios dijo eso. Y luego Billy Graham en una de las conferencias se puso de pie y habló y colocó su Biblia y dijo, Señor, yo no lo entiendo todo, pero escojo confiar en tu palabra y creo en tu palabra. Y cuando él se puso de pie del piso, él sabía que había ganado la batalla. Aún tenía áreas en que tenía que trabajar y estudiar, pero él entendió y tomó su decisión. Y de ahí comenzó su ministerio, que es uno de los ministerios más poderosos de evangelismos, que es el ministerio de Billy Graham.
Cuando tú decides que vas a creer en la palabra de Dios, más que en todo lo que es Twitter y Facebook y toda la media, aún más que mis propias emociones, es la palabra de Dios. Eso te coloca en una posición en la que tu vida va a ser transformada radicalmente y vas a ser bendecido. Y ahora las palabras de Dios van a tener una bendición sobre ellas en tu vida. Cada domingo, cuando yo hablo y predico la palabra de Dios, tú estás presentado con una decisión, o la vas a creer o te vas a separar de ella. Cada domingo te sometes a la palabra de Dios y las cosas comienzan a transformarse. No te equivoques. Dios está trabajando en tu vida cada vez que escuchas la palabra y la recibes. Jesús dijo, bienaventurados, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que tienes que entender es que esta frase no significa mucho para nosotros, porque en el contexto les voy a explicar lo que esta frase está diciendo. Es pobre en espíritu, es que tú tienes una necesidad de Dios. Te necesito la gracia, soy pobre en mi espíritu, necesito tu Espíritu Santo. Soy pobre en mi mente, tengo necesidad desesperada de ti. Es posicionándote. La primera posición es darte cuenta de que no tengo en realidad lo que toma para hacer las cosas. Y que tú no puedes venir delante de Dios con un espíritu de orgullo. Yo lo tengo todo lo que necesito, en realidad aquí estoy preparado. El camino para recibir la bendición es de venir ante el Señor y de decirle, lo que tú quieras que yo sea, Señor, aquí estoy. No voy a decir, bueno, soy espiritual, pero tengo otros pensamientos. Tengo que decir, no tengo nada que dar, no tengo nada bueno en mí, tengo una necesidad profunda de ti. Y ahí es que Dios dice, ese es bienaventurado, porque de ellos es el reino de los cielos. Lee el Sermón de los Montes, y una frase que dice una y otra vez es, de ellos es el reino de los cielos. Y Él siempre recuerda, el Padre que está en los cielos, la primera frase aquí en el Sermón del Monte que está diciendo, les voy a enseñar cómo funciona el reino de los cielos y quién es tu Padre. Te voy a enseñar de cosas eternas. ¿Tú no las entiendes? Estás viviendo en lo temporario, en lo pequeño, en el pecado. Pero te voy a elevar. Voy a favorecer tu mente para que tú entiendas. Pero solamente di, estoy vacío y yo te llenaré. 3 cosas que tú tienes que saber acerca de este reino. Vamos a hablar de esas 3 cosas. Número 1, hay un rey. Número 1, hay un rey. Y su nombre es Jesucristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, pero Él es nuestro Rey. Él es quien está en control. Él dice en Juan 18:36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es temporario, no es de la tierra. No descansa en los hombros de cosas temporarias. Tenemos un rey. Jesús es nuestro rey. Él es la figura de autoridad más importante en nuestras vidas. Si eres cristiano, la voz de Jesús debe estar elevada al lugar más alto, en lugar de la preeminencia en tu vida.
aún sobre las personas que te rodean, aún antes de lo que tú piensas, porque tú no tienes nada que traer, Él lo tiene todo. El Señor es el que multiplica. Quizá tú puedes traer unos peces y unos panes, pero Él es quien multiplica. Tú eres quien me limpia, tú eres el rey. Soy el sujeto y me someto a ti, Jesús. Jesús es la figura preeminente en este reino, en nuestras vidas, en nuestra comunidad, y lo honramos. Honramos el nombre de Jesús. Lo que quiere decir es que no lo usamos en vano. Está en los mandamientos. ¿Qué significa esto, Jordan? Que no usamos el nombre de Jesús para maldecir. Tú nos dices esas frases con maldad cuando estás molesto, cuando estás enfurecido. Si estás usando eso, debes corregirlo eso, porque Él es dueño de la palabra y ese es un nombre sagrado. Y hay personas que lo usan como una maldición en un momento de enfurecimiento. Honramos su nombre porque Él es el Rey. Honramos su nombre no usándolo de manera ligera, como vamos a decir en un chiste. Y también esto quiere decir que tampoco tomamos en vano el nombre del Espíritu Santo. No es un relajo, no es un chiste. No hacemos risa de lo que Él es. Hemos oído muchas historias acerca de gente que usan el nombre de Dios en vano. Aquí hay personas que pelean, hemos visto gangas que siempre dicen, quita mi nombre de tu boca. O sea, que no quieren que usen sus nombres. Cuando usas el nombre de Jesús, lo usamos en adoración, con gloria, con veneración. Cuando tú hagas esto, tú te vas a alinear con el Señor y su bendición vendrá sobre tu vida. Recuerdo, estaba en la universidad, en una clase de religión, y esta ministra estaba enseñando esta clase acerca de Dios, y cada semana se estaba como desviando y la clase se estaba como haciendo más rara cada semana. Y yo estaba contemplando salirme de esta clase, y parecía que la clase era religión, pero no era una religión. No era acerca de Dios. Y en una clase ella dijo, bueno, ahora ya que hemos hablado de los nombres de Dios, ya que he hablado todo lo que es de religión, vamos ahora a hablar de cuáles son los nombres de Dios. Y todos empezaron a decir, bueno, Dios, el Señor. Y ella empezó a decir, ¿cuáles son los realmente nombres de Dios? Y ya algunos empezaron a decir, bueno, Mahoma. Y ya empezaron a hacer una burla, en verdad, del nombre de Dios en la clase. Y yo estoy sentado ahí en la clase y estoy molesto. No me daba cuenta ni por qué. ¿Qué está pasando? Pensaba. Esta ideología está invadiendo nuestras culturas y nuestras iglesias. Y recuerdo en ese momento que el Espíritu Santo me recordó el nombre que Él se dio a sí mismo. En mi corazón, yo soy. Él ya se dio su nombre. Y yo levanté mi nombre y dije, el nombre de Dios es yo soy. Y en ese momento la unción bajó sobre
sobre ese salón y todo el mundo. Y ella dijo, ¿y por qué tú dices eso? Y yo tuve la oportunidad de hablarle a ella de lo que dice la palabra y de dónde viene ese nombre de yo soy. Yo soy tu escudo y yo soy. Y cuando le dijo a Moisés, cuando te pregunten quién te envió, dile yo soy, te envió. Él es quien es todo lo que Él es y Él determina quién es su nombre. Y Él dice que su nombre es yo soy. Y Jesús viene y dice también, antes de Abraham, yo soy. Y Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Y todo el que quiera venir al Padre tiene que venir a través de mí. ¿Qué estoy diciendo? Tú no le dices a Dios quién es Él. Ya Él ha determinado quién Él es. Su nombre es Yeshua. Yo soy quien soy. No vamos a tomar su nombre en vano, porque Jesús es nuestro Rey. Él es nuestro Salvador. Él es el ungido. Él es que trae libertad a nuestras vidas. Gracias, Señor, que tú reinas sobre tu reino. Cuando adoramos el nombre de Jesús los domingos, su presencia viene. Cuando cuando tomamos su palabra, algo eterno sucede. Y el cielo toca la tierra. Lo número 2 que tienes que entender del reino de Dios es que la iglesia es un consulado. Jesús es el Rey y la iglesia es un consulado. Es como una sucursal de la eternidad en la tierra. Sabes que las embajadas están en diferentes naciones y representan la nación de su origen. Y en ese territorio donde está esa embajada representa y es en sí legalmente una porción de la tierra que representa. Incluso hasta para limpiar esa embajada tiene que venir alguien del país de origen de esa embajada a limpiarla. La iglesia es un consulado. La iglesia sirve a un rey diferente y sirve a un reino diferente. La iglesia es tierra santa. Moisés encontró a Dios por primera vez en esa zarza de fuego y la voz habló de esa zarza y le dijo, Moisés, quítate las sandalias porque estás en tierra santa. Esa no fue la única vez que apareció la zarza de fuego. Dice, hay otra porción en que la palabra dice que también bajó el fuego. Y así Dios guiaba al pueblo también en columnas de fuego. Cada domingo cuando nos reunimos, estoy tan contento de que lo estás viendo este programa. Donde quiera que tú estés, busca una iglesia y ve allí en persona, porque es tierra santa. Y el mismo fuego que fue en la zarza de fuego con Moisés, es el mismo fuego que pasa y viene todos los domingos cuando el pueblo de Dios se reúne en un lugar santo. ¿Por qué? Porque la iglesia es un consulado del reino de Dios. Y cuando la gente se reúne en el nombre de Dios, Él viene. He oído tantos testimonios que aun cuando sentían que estaban entrando en el parqueo de esta iglesia, la gente ya sentía la presencia de Dios. Algunos no puedan ni siquiera explicarlo. Siento una paz, siento algo diferente, siento una energía. Se sintieron hasta liberados al salir de su carro, antes de entrar al lobby, antes de sentarse, antes de la prédica. ¿Por qué? Porque hay algo sagrado de el lugar donde se reúnen los creyentes. Jesús es el creyente, Jesús es el Rey.
La iglesia es el consulado y cada domingo experimentamos la eternidad. Es un vistazo de lo que es el cielo. Hay alabanza en la casa de Dios, hay oración. Cada domingo hay la presencia de Dios, hay comunión, hay amistad y hay la palabra revelada de Dios. Todas esas cosas son las cosas que están preparándonos para el cielo, porque allí lo va a ver también. Y allí estaremos en una festividad y con Cristo en la mesa. Este es un vistazo, un adelanto de lo que vamos a ver en el cielo. Y en la iglesia pasan cosas eternas. ¿Por qué tú estás hablando de esto, Jordan? Tú te preguntarás. Porque quiero que entiendas que Dios, Jesús vino a establecer algo. Es radicalmente diferente y es poderoso. Y Él es la cabeza de este reino. Y cuando la palabra es recibida, nos hace crecer de gloria en gloria. Y con esta palabra se crea una comunidad que es relevante, mucho más importante de lo que está alrededor de nosotros. Ya terminamos tratando de asimilarnos al mundo para que podamos recibir un aplauso de ellos. Ya hemos terminado predicando sermones de hombres que son personas anticristos. Vamos a ser separados, vamos a ser consagrados, vamos a servir a todos, pero vamos a estar dedicados a uno. La iglesia es la comunidad de Cristo. Estamos aquí para mostrar cómo se ve cuando la enseñanza de Dios está representada en un grupo de personas. No somos perfectos, pero sí seremos diferentes. Yo le pido a Dios que la iglesia se vea diferente al mundo. Cuando la iglesia se reúna, la iglesia no tema. Que cuando el mundo escoja la atención, la iglesia escoge la paz. Cuando el mundo traiga desacuerdo, rencor, violencia, la iglesia escoge unidad, amistad, perdón. Cuando el mundo dice, tienes que hacerlo mejor, tienes que ser mejor, la gracia de Dios es lo que se predica en la iglesia. Que seamos radicalmente diferentes al mundo. No importa cómo vengas, pero cuando vengas a la iglesia, la clase y el estatus desaparece. Tu país de donde viene desaparece. Tu apariencia desaparece. Ahora eres un hermano y una hermana en Cristo. Estamos bajo su reino y ahora estamos bajo Cristo. Todo el mundo puede desaparecerse, puede caer, pero Cristo permanece. Y el último punto es que somos embajadores. Ese es el punto número 3. Jesús es el rey, la iglesia es el consulado, pero nosotros somos embajadores. Y dice en la palabra, en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Con la gracia que está disponible para ti, eres perdonado y te puedes reconciliar con Dios. Esa es nuestra comisión. A esto hemos sido llamados, a declarar el mensaje de Cristo en la tierra, a ser discípulos, bautizarlos y enseñarles cómo seguir a Cristo. Lo que pase afuera no cambia el llamado que está aquí adentro. Lo que pasa alrededor de nosotros no cambia quienes hemos sido llamados a ser
predicar el evangelio de Cristo, hacer discípulos, enseñarles a seguir a Cristo. Somos mensajeros, somos embajadores. Y todo lo que tenemos que hacer es continuamente hablar de la fuente, que es la palabra de Dios. No tienes que ser un genio, inventarte nada. Ni siquiera lo tienes que hacer perfectamente. Solamente necesitas de compartir el mensaje. Estas son las cartas del reino que yo represento. Estas son las conexiones. Él no está en este mundo, pero aquí está lo que Él envía a decirte. Estas son sus palabras. Y por ese mensaje vamos a vivir. No importa lo que pase. No importa la vuelta que dé la cultura. Seguimos a Cristo y no a la cultura. Lo servimos a Él y no a nosotros mismos. No servimos los ídolos, su idolatría, ni su ideología. Por eso es que el enemigo quiere alejarte de la palabra de Dios. Porque cuando recibes la palabra de Dios y confías en ella y la conoces, Jesús viene con toda su autoridad y dice: ahora tú eres mi siervo, parte de mi siervo, parte de mi reino, ve y represéntame. Y el enemigo siempre va a decir: ¿realmente Dios dijo eso? Porque Él quiere debilitar la palabra. Porque si el enemigo puede debilitar la palabra, puede debilitar nuestro llamado. Pero si ponemos nuestra confianza en Dios, aunque el mundo pase, su palabra no pasará, Cristo no pasará, su iglesia no pasará. Y no solamente vamos a adorar y ver sanidades, perdón, los domingos, también lo haremos en la eternidad. Allí habrá amistad, libertad, liberación. Y hasta entonces, nuestro llamado es unirnos al reino de Dios, que es contracultural. Así que le pido a Dios que en las próximas semanas, al predicar de este tema del Sermón del Monte, que tú comiences a internalizar esas palabras como un llamado de cómo debemos vivir. Hay un gran hay un dicho famoso que dice que la palabra no es solamente como una vela para estar en un bote de vela, pero es el motor de ese bote. Y cuando creemos en la palabra, la unción va a llegar a nuestras vidas y vamos a estar en comunión, que va a reflejar el amor de Dios, que crezca en profundidad y que vamos a permanecer fortalecidos, no importa lo que venga. Le pido a Dios que seamos avivadores, que a la medida que a través, que seamos avivadores. Gracias, Señor, que tú nos vas a usar para avanzar tu reino, que tu reino está avanzando forzosamente y los hombres y mujeres forzosos lo alcanzarán. Que este pueblo sea un carácter transformado por ti. Gente del Espíritu de Dios, que amen la palabra, que nuestra iglesia dirija el camino, que nosotros seamos los que llevemos a otros a ti. Y en estas semanas que vamos a hablar del Sermón del Monte, háblanos, que sean reales y frescas las palabras, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Dios les bendiga. Sabes, si no has dado tu vida a Cristo, quiero que sepas que lo puedes hacer ahora mismo. Solamente tienes que orar una oración simple. Señor, te doy mi vida. Te pido perdón y recibo tu gracia. Y si tú oraste eso y lo sientes en tu corazón, eres salvo. Búscate una Biblia, lee el libro de Juan. Comienza por ahí.
Busca una iglesia y comienza a crecer. O busca en nuestra página, nosotros vamos a alcanzarte y vamos a buscarte para ayudarte a crecer. Te amamos. Agradecido de que eres parte de Awakening. Dios te bendiga.